Muy buenos días, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al conversatorio Herencia Ancestral, Pueblos Originarios y Afrodescendientes en El Salvador, un espacio necesario para reflexionar sobre cómo el racismo se manifiesta y se sostiene en la sociedad salvadoreña, así como para visibilizar la resistencia y la lucha que han liderado las comunidades históricamente excluidas. Mi nombre es Yanira Arias, soy la coordinadora de justicia migrante para Alianza Américas. Quisiera reconocer que este evento es coorganizado por el Seminario Permanente Mirta Colón y Azul Originario y co-convocado por la Organización Negra Centroamericana, ONECA, y el Foro Centroamericano de Mujeres y la 18ª Conferencia de Mujeres Afro-Centroamericanas y la Diáspora. Agradecemos profundamente a estas organizaciones por impulsar espacios que promueven el reconocimiento, la dignidad y la justicia de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Presentamos brevemente a nuestras invitadas y a nuestro invitado. Para nosotras y nosotros es un honor recibir el día de hoy a Ivy Gutiérrez, afroindígena salvadoreña. Ivy es psicóloga y miembro del equipo de la Asociación Azul Originario, ASO. Está especializada en terapia individual, familiar y grupal con enfoque en derechos humanos, salud mental y justicia social. Su labor se centra en el acompañamiento emocional de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en contexto de crisis y trauma. Posteriormente vamos a conocer a Mirna Elizabeth Hernández, indígena salvadoreña, originaria del municipio de Huayúa, en el departamento de Sonsonate. Como lideresa, ha dedicado su vida a fortalecer la identidad cultural de su pueblo y a preservar las costumbres y saberes ancestrales, manteniendo una profunda conexión con las y los abuelos de su comunidad. Actualmente forma parte de la comunidad indígena Nahua Huayúa Sinajú, desde donde impulsa la lucha contra la discriminación, la violación de derechos y la invisibilización que enfrentan las mujeres indígenas. Y finalmente, nuestro próximo panelista será Heriberto Erquicia, es doctor en historia en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, y máster en historia por la misma universidad. Entre sus investigaciones más relevantes están los estudios sobre la época colonial, las relaciones interétnicas y las identidades culturales en El Salvador y en Centroamérica. Fue director del Museo Nacional de Antropología, doctor J. Guzmán, entre el 2014 al 2019 y actualmente dirige el Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica de El Salvador, UPED. Gracias por acompañarnos hoy. Que antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos el servicio de interpretación disponible para quienes desean escuchar la conversación en inglés. Vean en la parte inferior de su pantalla, hacer clic en el globo y seleccionar inglés. Brevemente voy a decirlo en inglés para quienes están acompañando en inglés y desean esta instrucción. I just wanted to remind for everyone attending today, and if you would like to listen this conversation in English, we have interpretation available. Go to the bottom of the screen, click on the glove and select English to continue to listen and also to interact in English with our panelists. Les recordamos a la audiencia que pueden hacer sus preguntas por medio de la caja de Q&A para hacer las preguntas. Ya tendremos una sección específicamente para escuchar sus comentarios y preguntas. Por el momento, pues empecemos con la conversación, el diálogo que tenemos con nuestras personas panelistas. Queremos partir de una pregunta recurrente cuando se habla este tema.
¿Cómo se manifiesta el racismo en El Salvador desde su perspectiva? Quiero recordarle a las personas panelistas que tienen entre 2 o un máximo de 3 minutos para responder las preguntas. Vamos a comenzar con Ivy para la pregunta. Les repito la pregunta. ¿Cómo se manifiesta el racismo en El Salvador desde su perspectiva? Adelante. Buenos días, mucho gusto. Eh, Gracias por este espacio. Me gustaría mencionar que el racismo en El Salvador se manifiesta de diferentes perspectivas o de diferentes maneras. Ya puede ser a nivel colectivo con los pueblos afrodescendientes y también puede ser de una manera individual. Eh, a lo largo de la historia, pues el no reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes en El Salvador ha llevado a que se aumente la brecha de las desigualdades y el incumplimiento de los derechos para estas poblaciones. Por ejemplo, siempre cuando se pregunta dónde están los pueblos indígenas, la gente siempre tiene una respuesta y que muchas veces también está equivocada y hace referencia a los territorios donde se encuentran nuestras hermanas y hermanos indígenas, pero cuando preguntamos dónde están las poblaciones afrodescendientes, existe una negativa. Todavía se maneja a nivel colectivo la idea de que en El Salvador no existen las personas afrodescendientes y lo atribuyen a ciertas políticas que gobiernos del pasado implementaron, que es parte de nuestra memoria colectiva, pero también se manifiestan expresiones de racismo a nivel individual y que son bien evidentes o que ya tenemos interiorizadas o las hemos naturalizado, como por ejemplo hacer referencias, burlas o comentarios despectivos hacia el estereotipo afrodescendiente de las personas, como el color de la piel, la textura del cabello, eh, las personas que ya hemos adoptado el estereotipo de la vestimenta afrodescendiente. Existen burlas también al tipo de vestimenta que no es muy común en este país y pues tipos de discriminación que todavía se manifiestan en algunas instituciones como en los centros escolares. Lo hemos trabajado desde Azul Originario con la niñez y la adolescencia, que también es una población importante con la que hay que trabajar, y las niñas y los niños con características físicas afrodescendientes siguen siendo objeto de burla, siguen siendo víctimas de bullying por su color de piel, por su cabello, y esto lleva también a que las niñas, niños y adolescentes no quieran reconocerse y no quieran indagar acerca de sus raíces afrodescendientes. ¿Por qué? Porque no quieren ser parte de un colectivo que es estigmatizado, discriminado. En el caso de las mujeres también, lo más común es la discriminación por nuestro cabello. Siempre en los salones de belleza, siempre la alternativa que se le ofrece a las mujeres con el cabello afro o con el cabello ondulado es el alisado. Y todos estos productos con formol que dañan el cabello de las mujeres, pero como nos han bombardeado constantemente de que el cabello perfecto o que el cabello correcto y ordenado es el cabello liso, pues seguimos recurriendo a estos tratamientos para formar parte de ese colectivo que sí tiene el cabello ordenado, porque se nos ha hecho creer que el cabello colocho es el cabello desordenado y que no está dentro de los estándares de la belleza. Igual siempre observamos en los requisitos de un perfil de trabajo que dice buena presentación, pero cuando en las empresas hacen referencia a la buena presentación, es a cumplir con estándares de belleza blancos. Y la buena presentación no acepta a las personas morenas, colochas y con características afrodescendientes o indígenas. Lo vemos en los centros comerciales también, ese racismo bien interiorizado ya, cuando en el supermercado o en las tiendas
el vigilante sigue a la persona que es morena en todos los anaqueles o en todos los pasillos de las tiendas, pues está pendiente de qué está haciendo las personas que son morenas, pero las personas que tienen un tono de piel blanco o más claro, a estas no son perseguidas. Igual, pues esta discriminación ha llegado al tema de justicia en el que el perfil racial que es asociado al cometimiento de delitos y las personas que están como más vulnerables a ser encarceladas injustamente son las personas con características o con el fenotipo afrodescendiente. Creo que ya tomé el tiempo. Así Gracias, que Ivy, por esa es mi recordarnos la participación. importancia de la racialización en diferentes espacios de la vida del día a día. Así que vamos ahora con usted, Mirna. Le repito nuevamente la pregunta, ¿cómo se manifiesta el racismo en El Salvador desde su perspectiva? Adelante. Buenos días, mi nombre es Mirna Elizabeth Hernández, lideresa indígena de Guayua. Bueno, creo que desde mi perspectiva, creo que la discriminación siempre se ha dado acá en El Salvador mayormente por ser mujeres y por ser indígenas. Ya escuchaba a la compañera, ¿verdad? Donde ella dice que por nuestro color de piel, por nuestra estatura, y en fin, siempre la población indígena siempre ha sido discriminada. En el ámbito del laboral, aún en las escuelas, nuestros niños, nuestras niñas, por el origen de ellos. Y creo que la falta de oportunidades se debe a la misma discriminación, ¿verdad? Porque cuando se dice que es mujer y que es indígena, porque la mujer siempre tiene que estar sumisa a lo que el esposo dice o a lo que el jefe de hogar es lo que ellos pretenden, ¿verdad? Que siempre por ser mujeres debemos de estar ahí porque esa es la enseñanza. Y si nosotros decimos en lo que es en lo laboral, igual, en las escuelas, los niños y las niñas también sufren esa discriminación. Cuando son niñas, ya tienen una cierta edad hasta la que ellas puedan estudiar, porque son mujeres, tienen que quedarse en casa, ¿verdad? Entonces, creo que la discriminación en todo aspecto, pues por ser mujeres, por venir de comunidades indígenas, por ser de escasos recursos, y la verdad es de que eso influye mucho en la sociedad, porque no hay participación en espacios públicos. Ellos siempre van viendo, ¿verdad? Un estatus que la sociedad ve que la comunidad indígena no entra en esas áreas. Y mayormente, pues, cuando se dan oportunidades, aún en las organizaciones, nosotros vemos esa discriminación, porque no se les da esos espacios, sino que vemos a las comunidades como quizás como un trabajo que se tiene que hacer, pero estos espacios así en las comunidades no se dan mayormente en las mujeres. Y eso es lo que hace a Azul Originario, creo, muy, muy diferente, porque sí toman en cuenta a las mujeres de las comunidades, ¿verdad? Porque estos espacios no siempre se dan. Estos espacios, por ser mujeres, creo que no los tenemos. Y yo creo que es bueno que nosotros como mujeres también demostremos y con nuestras mayores y nuestros mayores, porque si venimos de comunidades indígenas, tenemos esos conocimientos, esos saberes, esas prácticas que muchos desconocen, ¿verdad? Nosotros hacíamos comentarios con unos abuelos y abuelas y decíamos nosotros, miren, las abuelas cómo curaban antes, pero ahora si se cura de empacho o se cura de ojo, ya es brujería. Y esa es parte de la discriminación que las mujeres están sufriendo, porque nuestras abuelas asistían los partos. Entonces ya ahora con esa discriminación y si se hace, pues ya eso es penado por la ley.
Y esos conocimientos son muy importantes que las mujeres ya traen o traemos, ¿verdad? Porque tenemos muchas mujeres jóvenes que tienen esos conocimientos, no porque hayan ido a una universidad, sino que ya lo traen, es herencia de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Y creo que con esa discriminación como que se les estanca, a ellos se les sostiene esa sabiduría, ese conocimiento, no se lleva a la práctica, ¿verdad? Porque la misma discriminación no permite que se desarrollen como mujeres o como hombres también. Así es que yo creo que nosotros sufrimos mucha discriminación como el afrodescendiente, ¿verdad? Y por la misma discriminación es que casi nadie dice yo soy indígena. Para encajar, decimos, porque si vemos jóvenes que vienen de comunidades indígenas, ellas dicen no, a veces no quieren decir ni que vienen de un cantón por la misma discriminación, por el rechazo hacia los demás. Entonces, yo creo que eso es, habría que ir rompiendo ya esas discriminaciones para que nuestra juventud ya se pueda identificar, se sienta orgullosa de su origen, de sus raíces, porque como indígenas creo que no es para sentirnos quizás menos que nadie, que no nos vean que nosotros no sabemos hacer las cosas y nosotros comentábamos y decían unos abuelos, miren, un ejemplo lo que está sucediendo con eso de la carretera. Nuestros antepasados no eran arquitectos y si nosotros vemos las pirámides, vemos trabajos bien hechos, pero es la misma sabiduría, es lo mismo que se discrimina. No se les está dando la oportunidad a que ellos manifiesten, demuestren la gran capacidad que el Creador nos ha dado, ¿verdad? Así es que yo sé que poco a poco y con estas participaciones, yo sé que pues vamos a seguir adelante. Nosotros, nuestra lucha también, como mujeres, ahí la llevamos día a día. No es fácil por ser mujeres, por ser indígenas, pero nosotros nunca hemos desistido a nuestra lucha. Nosotros creo que a pesar de tantas dificultades, experiencias malas que hemos vivido, pero la misma fortaleza, la misma, porque el indígena es fuerte. El indígena no se corre como decimos, a la primera, ¿verdad? El indígena trata de superar, se cae, pero se levanta y sigue adelante, quizás en medio de tantas lágrimas. Y yo creo que hasta aquí. Gracias. Apreciamos mucho su respuesta porque nos pone en perspectiva usted, Mirna, diferentes aspectos de cómo la presión social juega un rol fundamental en lo que es el racismo y la discriminación hacia las personas de los pueblos originarios. Nos ilustra bastante la manera bien específica en la que usted ha puntualizado los espacios donde tanto las mujeres como la juventud indígena sufren este tipo de racismo y discriminación. Ahora le abrimos el espacio a usted, Heriberto. Nuevamente la misma pregunta, ¿cómo se manifiesta el racismo en El Salvador desde su perspectiva? Muchas gracias en primer lugar por la invitación, un saludo a todos y a todas y un fuerte abrazo también a la compañera Mirna, ¿verdad? Que nos acompaña y que sepa que desde la academia, desde el mundo académico, acompañamos a las poblaciones indígenas y a las poblaciones afrodescendientes de El Salvador y a otras poblaciones también que son importantes, ¿verdad? Ya ella lo decía, las mujeres y los otros y las otras que son diferentes, ¿verdad?
que son o que se presumen diferentes según la sociedad. Bueno, basado en la pregunta, la, lo que le quería, bueno, el racismo en El Salvador es estructural, ¿verdad? En primer lugar, el racismo es una construcción social y política, ¿verdad? O sea, es una construcción, nadie nace racista, o sea, el niño o la niña tiene 1 o 2 días, no son racistas, o sea, sino que o sea, se va construyendo racista a través de todo un proceso, de un proceso desde la escuela, de un proceso de la interacción con otros y obviamente ahí hay un componente social y político. Entonces, en ese sentido, en El Salvador, obviamente, ya lo decían las colegas Ivy y Mirna, pues hay un racismo étnico socioeconómico también, ¿verdad? Hay un racismo étnico socioeconómico porque si lucís como indígena, como afrodescendiente, pero también si vivís en el campo, en la zona rural, o tenés esto y lo otro, también sos excluido del mundo, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con la perspectiva del Estado-nación, cuando se construye con esa cuestión de la modernidad, ¿verdad? Que para ser un individuo moderno en ese Estado nacional, en ese Estado, pues tenía que dejar de ser indígena, tenía que dejar de ser afrodescendiente, tenía que dejar de hablar, vestir, pensar como indígena o como afrodescendiente. Entonces, y obviamente eso lo decía muy bien Mirna, porque no solo es el hecho de ser indígena, sino que de ser mujer. Y agreguémosle las otras diversidades, ¿verdad? Imagínense ser indígena, LGBTI+, ser rural, o sea, todo esto dentro de una visión de una sociedad heteropatriarcal, ¿verdad? Que es la que pues nos domina y es la que nosotros queremos de alguna manera que no sea algo homogéneo, ¿verdad? Sino que tenga que ver una cuestión, una sociedad heterogénea donde podamos convivir todos y todas y se respete a los otros por lo que son, no por lo que nos han enseñado, por su color de piel y demás de lo que ya las compañeras han hablado. Obviamente, cuando hablamos de racismo, está en el lenguaje, está presente, casi omnipresente en los medios de comunicación. Ustedes váyanse a cualquier medio de comunicación, cualquier red social y van a ver la cantidad de texto, de lenguaje racista que encontramos ahí, incluso desde cualquier espacio, ¿verdad? Y por otra parte también, obviamente hay un racismo desde el poder, desde el Estado, desde el poder económico y político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las políticas públicas de este país no están enfocadas, bueno, ahora mismo solo se reconoce, según la Constitución de la República, en el artículo 63 solo a las comunidades indígenas. ¿Y dónde están las comunidades afrodescendientes? En el caso de la comunidad indígena ha sido invisibilizada, pero en el caso de la comunidad afrodescendiente ha sido negada, que es una percepción diferente, ¿verdad? Entonces ni siquiera es como que si no existiera, ¿verdad? Si no es por los censos, pero mientras la Constitución no diga se reconocen pueblos afrodescendientes o afroindígenas, que también está la categoría, ¿verdad? Porque también hay que entenderlo. Y también otra cosa importante es que desde el mundo académico también hay mucho conflicto ahí, ¿verdad? Desde el mundo académico se piensa que lo indígena o lo afrodescendiente es algo del pasado, algo que solo está en la fuente, pero que no está en nuestro presente. Y claro que está en nuestro presente, está en todo lo de nuestro presente, ¿verdad? En toda nuestra cultura. Por otra parte, digamos, ya para ir terminando, creo que es importante acudir a que este Estado, ¿verdad? Todo lo que, digamos, se hace desde las organizaciones, desde la academia, incluso desde las instituciones del Estado, tiene que vincularse a las políticas públicas interculturales, ¿verdad? Yo no puedo entender al otro, a los otros o las otras, ¿verdad? Si no comprendo su cosmovisión. Entonces,
desde el espacio académico, desde el espacio urbano, para que uno pueda entender el espacio rural o la cosmovisión que se da ahí, hay que dialogar, hay que aprender, ya lo decían ahí, ¿cómo es posible que hoy ya nos esté permitiendo, por ejemplo, sanar con alguna hierba, sanar con o las parteras y demás? O sea, cuando esto ha sido un proceso importante, ¿verdad? En el constructo, en el desarrollo de nuestra sociedad. Y finalmente es entender al otro y a la otra. Y en eso es lo que deberíamos estar, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heriberto, por agregar todos estos elementos. Entiendo que también en El Salvador tenemos muchas personas inmigrantes de otros países que son de origen afro o indígena. Y los elementos que usted agregaba, tanto como la compañera Mirna e Ivy, ¿verdad? Género, clase, pero también está qué significa todo esto al final también de ser inmigrante y cómo lo vemos en un espejo de estas políticas represivas, principios supremacistas y xenófobos, la que se conjugan mucho con todo lo que ustedes nos han ayudado a, a poner en perspectiva. La segunda pregunta que tenemos, voy a pedirle a que nos ayuden tanto Ivy como Mirna a comprenderlo un poco más, este tema. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan hoy las comunidades afrodescendientes e indígenas para que sus derechos sean plenamente reconocidos y garantizados? Vamos a comenzar con Ivy y después vamos con Mirna. Adelante. Bueno, en El Salvador el primer obstáculo quizás es la falta de reconocimiento a nivel constitucional, porque si no estamos reconocidos en la Constitución de la República, no existimos los pueblos afrodescendientes. Por lo tanto, los gobiernos y las instituciones no impulsan políticas públicas orientadas a la atención y a las necesidades de las poblaciones afrodescendientes y agrava situaciones como el acceso a la salud, el acceso a la educación, a una vivienda digna, también el patrimonio inmaterial, la herencia ancestral de los pueblos afrodescendientes, por ejemplo. No tenemos, digamos, un mercado, por decirlo así, donde exista la gastronomía de las poblaciones afrodescendientes o la vestimenta de las poblaciones afrodescendientes y que nosotros, digamos, podemos ir a ese lugar y encontrarnos con nuestra historia, con nuestra ancestralidad. También esta falta de reconocimiento perpetúan la discriminación y el racismo hacia las poblaciones afrodescendientes. Los problemas estructurales, sociales, que pendientes también, como ya lo mencionaba, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, la discriminación también forma parte de esta brecha y de estos obstáculos porque muchas personas afrodescendientes por su cabello, por no seguir lineamientos que brindan acerca de cómo deben verse, tienen dificultades en sus empleos también. Incluso hay personas que han sido despedidas de sus empleos por ejemplo, hombres con su cabello afro por no recortarlo y cumplir con ese lineamiento, han sido despedidos de sus empleos, mujeres por no cumplir con el cabello liso y ordenado. Y también tenemos dificultades con la tenencia de la tierra. No hay un acceso para las personas para decir, vamos a continuar con la herencia ancestral, al igual que los pueblos indígenas, del curar con las plantas, de saber cuáles son las medicinas ancestrales de nuestras abuelas, la gastronomía. Las playas, por ejemplo, están sobreexplotadas. Hay personas afrodescendientes que
Por ejemplo, aquí en Sonsonate, que es el territorio donde yo habito, hay playas en las que mujeres afrodescendientes tenían su negocio, que aquí le denominamos ranchitos o champitas, en las que vendían marisco y recetas que aunque no las reconozcan como afrodescendientes, pero que son herencia de nuestras ancestras. Y ahora con la explotación de las playas, con todo el comercio y todo el consumismo y toda la línea de hoteles y restaurantes que se han instaurado en las orillas del mar, pues estas personas han sido desplazadas y sus negocios han sido destruidos y eso afecta también a la economía de las familias y afecta al alcance de otros recursos que las familias podrían tener, está siendo atendido. Y tampoco hay programas que sean enfocados a mejorar las condiciones de estas personas porque por el mismo hecho de que no son reconocidas. El acceso a la salud mental, que es algo que casi nunca se habla, que no es un tema de debate público, pero también es importante. Nunca se habla del trauma transgeneracional que hemos heredado en nuestro ADN de nuestras ancestras y de nuestros ancestros que fueron obligados a labores forzosas o que fueron esclavizados y esclavizadas, que fueron robados de África y fueron traídos a estas tierras y todo ese dolor que se encuentra en nuestro ADN, nadie nos ha enseñado a sanarlo también. ¿Por qué? Porque no se habla de, por ejemplo, del trauma transgeneracional. Y así muchas situaciones que se podrían mencionar. Gracias, Ivy. Vamos con usted, Mirna. Vamos a continuar con la misma pregunta con usted y se la repito. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan hoy las comunidades afrodescendientes e indígenas para que sus derechos sean plenamente reconocidos y garantizados? Bueno, uno de los obstáculos como pueblos indígenas también es que hay un reconocimiento, pero no hay una ratificación. Entonces, es como un padre que reconozca a su hijo, pero lo deja al olvido, ¿verdad? Es como que no tuviéramos ningún derecho, porque aparecemos como reconocidos, pero nosotros no tenemos ningún derecho. No, o sea, se quedaron así solo en la ratificación, pero siempre tenemos que las comunidades en el abandono, no se ha incluido el idioma en la currícula del Ministerio de Salud, ese es uno de los obstáculos, lo que es la tenencia de la tierra, ya decía también la compañera, creo que es algo que para los pueblos indígenas es muy importante, porque bien dicen los abuelos, un indígena sin tierra es un indígena muerto, porque allí es donde nosotros cultivamos nuestros alimentos para nuestras comunidades también, ¿verdad? Porque no es solo la milpa. Cuando nosotros decimos como indígenas, vamos a sembrar la milpa incluye muchas cosas que la madre tierra nos da. Entonces yo creo que ahí es donde es uno de los obstáculos. Otro de los obstáculos también es en las escuelas o en las universidades, ¿verdad? Que a veces no se les da la oportunidad a los jóvenes y a las mujeres, tanto indígenas como afrodescendientes. Y yo creo que sería lo justo y lo correcto que también más de en algún gobierno, pues no solo nos reconocieran, sino también respetaran nuestros derechos, para que así nosotros también podamos ver que se nos reconoció, pero también tenemos derechos. Como indígenas tenemos esas oportunidades, ¿verdad? Que no solo por ser de la zona rural, por ser mujeres, por ser indígenas, y también a los hombres, porque eso se ve hasta en las escuelas, se ve
la discriminación. Entonces son obstáculos que a veces llegan hasta nuestra juventud porque ellos ya no quieren prepararse. Ellos ya no quieren seguir estudiando porque ellos saben que se van a enfrentar a lo mismo, a la misma discriminación. Y lo que es a nuestras prácticas es otro obstáculo, porque la partera no puede ejercer su trabajo. Es un obstáculo que se da hasta en nuestros niños, que no se puede curar de empacho, porque si se lleva a la unidad de salud o al otro médico, ellos dicen, no, eso es una infección. Y nuestras abuelas ya saben con qué curar. Porque si llega que ya le han hecho un remedio para el ojo, ya hay problema, ¿verdad? Entonces son obstáculos que como pueblos indígenas venimos enfrentando. Y si nosotros somos reconocidos, pues también nos reconocieran esas prácticas, esos conocimientos. Eso es parte de todos los obstáculos también, ¿verdad? Y creo que así podemos ir enumerando muchas dificultades o obstáculos en nuestro caminar, ¿verdad? Nuestro idioma, algo que eso se fue perdiendo también con toda la persecución que sufrieron los pueblos indígenas. Yo creo que ahí es donde la vestimenta, ¿verdad? Preferían quizás ponerse otra ropa porque sabían que si lo hacían, pues la persecución fue bastante fuerte para que sufrieron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Desde ahí venimos nosotros con todos los obstáculos para poder con toda libertad decir yo soy indígena y orgullosos nosotros de ser indígenas, pero en medio de tantos obstáculos, tanta discriminación y para poder seguir avanzando hemos tenido que luchar demasiado fuerte para que nuestra identidad no se pierda, para que nuestra identidad siga viva. Como decimos, cortaron el árbol, pero quedaron las raíces, ¿verdad? Y la raíz, usted sabe que cuando hay raíces, esa raíz vuelve a retoñar. Y aquí estamos y sabemos que están en nuestras comunidades esos jóvenes que no se avergüenzan también en medio de tanto obstáculo, pero ahí vamos adelante, ahí van ellos también luchando y van orgullosos de sus raíces como pueblos indígenas. Gracias a Gracias. ambas por sus respuestas. Es importante entender la importancia de lo que es el desplazamiento, ¿no? Es decir, todos estos resorts que ahora tenemos no existían antes. Tenemos que entender a quién se desplazó para desarrollar ese tipo de infraestructura que beneficia económicamente a sectores muy exclusivos. Heriberto, vamos a pasar contigo con la siguiente pregunta. ¿Qué roles debe asumir el Estado al sistema educativo y y los medios de comunicación para desmontar el racismo estructural en El Salvador? Bueno, yo creo que es fundamental la pregunta que me hace y es que el rol del Estado es primordial, ¿verdad? Porque el Estado es el que dicta la política, digamos, la política de Estado, ¿verdad? La política pública y por supuesto desde la escuela se tiene que formar desde, digamos, desde pequeño, desde la primera infancia a que no a que uno es, digamos, así o de esta manera, sino que a aceptar la diferencia, ¿verdad? Las diferencias, o sea, a reconocer que hay otros y otras que son diferentes a uno. Y eso, en ese sentido, creo que fundamental es desde la escuela, ¿verdad? La escuela es el gran formador de identidades colectivas, de memoria. Entonces, si no lo hacemos desde la escuela, pues es difícil, ¿verdad? Porque es en la escuela donde te enseñan, digamos, a todas estas prácticas dentro de la sociedad, obviamente dentro de la casa también, pero la escuela o sea, no solo reforzarte, sino que
te lo debe demostrar. Entonces creo que las políticas públicas de educación son muy importantes. Y el hecho de que nosotros digo, como salvadoreños, que somos algunos de los que estamos en este panel, debemos entender que ese racismo, cuando decía que era estructural, tiene que ver con un constructo desde la escuela, o sea, cómo la escuela nos dijo, ¿verdad?, que no hay afrodescendientes en El Salvador y que los indígenas están asociados solamente a ser campesinos y luego a ser comunistas, ¿verdad? Porque así se nos enseñó. Entonces, todo eso irlo desmontando. Una de las, digamos, de los progresos cuando se llegan a los acuerdos de paz de 1992 era que se tenía que hacer los nuevos libros de historia de El Salvador. Y dentro de estos nuevos libros de historia de El Salvador tenía que haber una apertura a ver, digamos, a todas estas diferencias. Obviamente 1992 es como bien temprano para poder, digamos, entender muchas cosas que vivimos hoy, bueno, un par de años más, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante. Y lo otro es, ya como decía la colega Mirna, que sí hay un reconocimiento del Estado, pero bueno, solo está en papel, ¿verdad? Solo, o sea, de nada sirve que existan reconocimientos que solo esté en papel. ¿Por qué? Porque los esfuerzos desde el Estado para llevar a las comunidades indígenas y afrodescendientes no solo es en el ámbito cultural, como lo ven muchas veces, ¿verdad? Que solo los andan llevando para cuando viene algún presidente y esto y lo otro, o sea, como una cuestión de folclorización de lo indígena y de lo africano, afrodescendiente, ¿verdad? Sino que más bien tiene que ser políticas que vayan en pro del desarrollo de las comunidades, y yo creo que ahí pues hace falta muchísimo, o sea, no solo se habla del presente, perdón, sino que se habla también de, de los proyectos que probablemente desde el pasado tuvieron alguna incidencia, pero no lograron cuajar como debe de ser, ¿verdad? Es un tema difícil, hay otros estados nacionales, por ejemplo, en América Latina, que se esfuerzan por ello, pero ya ves, o sea, tenemos los casos, por ejemplo, muy cerca acá de Guatemala, luego los casos de México, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, que tienen una gran cantidad de población indígena y afrodescendiente, pero digamos que el poder sigue estando enraizado en no visibilizar a los otros, a la diferencia. Entonces, es una cuestión de ir, digamos, derribando esas barreras, ¿verdad? Y esas barreras, yo creo que los primeros que deberían de empezar a derribar son los que hacen las políticas públicas de los estados nacionales. Así que con eso me quedo yo ahí para poder proseguir. Muchas gracias. Gracias, Heriberto. Tenemos el chat de la caja de preguntas bien activa, así que por cuestión de tiempo vamos a pasar a atender estas preguntas y agradecemos cómo nos han ayudado a enmarcar la reflexión con estos poderosos pensamientos que nos han compartido. Hemos organizado por bloques las preguntas. Les pedimos que traten de darnos respuestas breves y puntuales para tratar de cubrir la mayor cantidad de preguntas que estamos recibiendo de la audiencia. Y comenzamos contigo, Heriberto. ¿El racismo que sufren podría influir para que migren las personas a otro país? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, ya lo decía Mirna, o sea, en una comunidad indígena, los jóvenes no quieren ser indígenas porque se sienten discriminados. Y esa discriminación no solo es una discriminación étnica, sino que social, política, económica. Y si vos querés acceder, por ejemplo, a un puesto de trabajo, ya lo decía también Ivy, si querés acceder a un puesto de trabajo, pero sos discriminado por parecer o por ser indígena o afrodescendiente, obviamente eso lo que hace es buscar otros espacios donde ¿cómo se llama?
donde no seas discriminado de alguna manera. Yo no quiero decir que, por ejemplo, ponemos poder el caso de Estados Unidos, que también hay una gran discriminación, ¿verdad? Pero tal vez estando con otras comunidades como hay un mayor respaldo, digamos, ¿verdad? Y ojo, hay una cuestión muy interesante en el caso de los afrodescendientes salvadoreños que se han, digamos, autodefinido o se han encontrado como afrosalvadoreños estando en un espacio como Estados Unidos, porque allá pueden ver, hey, ¿verdad? Pueden entenderse, ¿verdad? Y por supuesto, o sea, toda discriminación en un territorio nacional, pues obviamente lleva a una migración, porque si no te sentís bien donde estás viviendo, pues obviamente te vas a otro lugar, ¿verdad? Perdón, porque yo sé que era corta la respuesta. Gracias, Heriberto. La siguiente pregunta está dirigida tanto a Ivy como a Mirna. Eh, ¿Cómo se aborda el racismo dentro de una comunidad afrodescendiente e indígena que tiene raíz afroindígena, pero no se reconoce? Les pido que si por favor la respuesta la mantengan breve y puntual. Mirna, vamos contigo. Le repito la Por pregunta. favor. Sí, cómo no, con gusto. ¿Cómo se aborda el racismo dentro de una comunidad afrodescendiente? Es decir, ¿cómo manejamos el hecho de que existe el racismo dentro de una comunidad afrodescendiente indígena que tiene raíz afroindígena? Es decir, hay una presencia afroindígena, pero no se reconoce a sí misma. Bueno, trabajando en equipo, tanto afrodescendientes como indígenas, uniendo fuerzas para que si a los hermanos afrodescendientes no les son reconocidos, pues también los indígenas tenemos en las comunidades unirnos y hacer una sola lucha juntos, afrodescendientes como indígenas, porque también hay en nuestras comunidades. Excelente, gracias. Le repito la pregunta, Ivy. ¿Cómo se aborda el racismo dentro de una comunidad afrodescendiente indígena que tiene raíz afroindígena, pero no se reconoce a sí misma? Creo que algo que nos ha funcionado a nosotros y nosotras han sido los procesos formativos. El poder hablar con la niñez, con la adolescencia y promover sobre todo el autorreconocimiento, que las personas puedan identificar sus raíces, por ejemplo, construir nuestro árbol genealógico, hablar de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, cómo eran sus prácticas en la medicina, cómo era su aspecto físico, y preguntarnos si teníamos un abuelo colocho, una abuela colocha, un abuelo negro, una abuela negra, o cuáles eran las prácticas ancestrales, las creencias, la espiritualidad de nuestras abuelas indígenas y tratar de fortalecer esa herencia ancestral, de visibilizarla, pero creo que lo más importante ha sido para nosotros encaminarnos al autorreconocimiento, porque cuando empoderamos a nosotras, nosotros nos empoderamos y también incidimos en el empoderamiento de las demás hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, hay como una mayor fuerza para comprender toda la violencia que conlleva el racismo y la discriminación y apropiarnos de nuestros saberes y apropiarnos de nuestra cultura, apropiarnos de nuestra herencia ancestral y promoverla. De esa manera creo yo que nos ha funcionado nosotros como organización y también como personas afrodescendientes que nos hemos reconocido y que también eso es un gran proceso. Gracias por ayudarnos a entender también con ejemplos. Hay una última pregunta de la audiencia, estamos casi llegando al final. La pregunta la pueden responder cualquiera de las tres personas panelistas. Va dirigida a ustedes tres. ¿Cómo podemos articularnos desde
organizaciones sociales independientes para fortalecer acciones conjuntas, visibilización y reconocimiento de las comunidades afrodescendientes e indígenas en espacios entre seminario desde una perspectiva transnacional y una base comunitaria. Una pregunta bastante compleja, pero se la repito. ¿Cómo podemos articularnos desde organizaciones sociales independientes para fortalecer acciones conjuntas, visibilización y reconocimiento de las comunidades afrodescendientes e indígenas en espacios como este seminario desde una perspectiva transnacional y de base comunitaria? Adelante, quien desea comenzar primero con la respuesta. Bueno, yo creo que es una excelente pregunta, casi pregunta de tesis, ¿verdad? Es compleja, pero creo que, bueno, este espacio sirve para eso. Este espacio sirve para ello. ¿Por qué? Porque aquí estamos, por lo menos, visibles, cuatro personas que pertenecemos a diversos espacios, ¿verdad? Comunidad indígena, asociación de afrodescendientes, también alianza, o sea, una organización y desde la academia. Entonces yo creo que este tipo de espacios acercan y hace que nos conozcamos, pues, o sea, yo sí creo como académico en las redes, ¿verdad? Y formular redes de apoyo en cuanto a una temática, bueno, hagamos una red de apoyo en cuanto a la temática de indígenas y afrodescendientes y luego pues vamos construyendo porque finalmente esto no es de la noche a la mañana, sino que se va construyendo y teniendo, digamos, cada uno planteando sus objetivos, pero quizás con metas comunes, ¿verdad? Aunque luego cada quien va a ir teniendo su, sus diferentes perspectivas en cuanto a lo que desean hacer, ¿verdad? Yo entendería que en el caso de las comunidades indígenas por una parte, los afrodescendientes por otra, o como decía en la pregunta anterior, los afroindígenas por otra parte. Entonces, finalmente es ponernos de acuerdo para poder llevar a cabo digamos, ¿cómo le digo? Llevar a cabo y que se nos haga visibles, que podamos incidir en las políticas públicas, porque eso es importante, porque como sociedad civil podemos estar acá, pero mientras el Estado no quiera reconocernos o el Estado, vamos a estar en una constante lucha. Que yo creo que eso toca estar en una constante lucha, ¿verdad? Como ya lo decían, o sea, la lucha de los pueblos originarios viene desde hace muchísimo y también desde los afrodescendientes, ¿verdad? Yo creo que por ahí vendría la cuestión. Yo sí creo en las redes y lo primero pues sería tener una red de apoyo, ¿verdad? De entidades, de organizaciones de la sociedad civil, de comunidades y también desde la misma academia, ¿verdad? Que creo que es importante. Gracias, Heriberto. Compañeras Ivy y Mirna, adelante. Comenzamos contigo, Ivy, y cerramos con... Bueno, veo que Mirna quiso comenzar. Adelante, Mirna, y terminamos contigo, Ivy. Bueno, yo creo que una de las formas más, creo que más, no, que nos puede funcionar, tanto pueblos indígenas como afrodescendientes, es hermanarnos más, que haya más acercamiento, ¿verdad? Porque yo creo que desde el hecho que estamos ya acá, una lucha entre más esfuerzos haya por medio de foros, de conversatorios con nuestros abuelos y abuelas, yo creo que eso nos puede llegar a funcionar más, podemos visibilizarnos más todavía y aprovechar estos espacios que, como les repito, no siempre los tenemos, ¿verdad? Entonces, así es como, dando estos espacios es como vamos agarrando también un poquito más de
valor decirlo así, ¿verdad? Porque si nunca los tenemos, nosotros nunca vamos a expresar lo que nosotros sentimos o queremos, ¿verdad? Desde nuestras comunidades. Y yo creo que esa sería una de las bases bien fundamentales también, acercarnos más y ya les decía, unir esfuerzos para que nosotros podamos ser vistos y decir, aquí estamos, pueblos indígenas y afrodescendientes, que somos hermanos, somos de los mismos lugares, así es que yo veo que esto también nos puede ayudar bastante. Gracias. Gracias, Mirna. Adelante, Ivy. Bueno, creo que ya mencionaron mucho la compañera y el compañero. Creo firmemente en establecer redes de trabajo, en los esfuerzos articulados. Creo que no son luchas separadas, que tengamos que ser pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes. Tenemos objetivos en común que podemos trabajar, realizar estos esfuerzos en conjunto. La academia nos ha brindado el conocimiento, han descubierto, han recolectado información de suma importancia sobre los pueblos afrodescendientes porque es un trabajo valioso. Nosotros tenemos la espiritualidad, los pueblos indígenas afrodescendientes, tenemos nuestra convicción, nos reconocemos y tenemos las metodologías de educación popular en las organizaciones, tenemos todo ese trabajo que nos ha permitido llevar al autorreconocimiento, participar con otras personas que antes no se reconocían como indígenas o afrodescendientes. Y creo que esa es una labor importante que podemos realizar en conjunto, poniendo a la orden los recursos que tiene la academia, que tienen las hermanas indígenas, que tienen las abuelas, que tienen los pueblos afrodescendientes y alcanzar esos objetivos que tenemos en común, que están orientados al desarrollo, al reconocimiento y a la justicia de estas poblaciones que históricamente han sido vulneradas, invisibilizadas, negadas y violentadas. Gracias. Gracias, Ivy. Y tanto a Mirna como a Heriberto por sus respuestas. Definitivamente no hay duda de que por medio de los saberes que nos han compartido sus abuelos, sus abuelas, personas ancestras han estado definitivamente acompañándoles para que esa sabiduría y ese deseo de continuar manteniendo viva la herencia de los diferentes pueblos, tanto indígenas como afrodescendientes en El Salvador, se siga la conversación. Agradecemos sinceramente a cada una de las personas que fue parte de nuestro panel y a todas las personas que nos han acompañado hoy. Esta conversación es apenas un paso de un proceso más amplio y profundo de reconocimiento, dignificación y transformación. Nos vamos con nuevas preguntas e ideas. De hecho, no abordamos todas las preguntas de la audiencia, pero entendemos que esta es una conversación, este espacio motiva este tipo de conversaciones que son tan necesarias. El racismo en El Salvador no es un tema del pasado, es una realidad viva que exige respuestas colectivas desde la memoria, de la justicia y la acción, como nos lo han enfatizado en cada una de sus intervenciones, las personas panelistas. Desde el Seminario Permanente Mirta Colón, Azul Originario, ONECA, el Foro Centroamericano de Mujeres y la 18ª Conferencia de Mujeres Afro-Centroamericanas y de la Diáspora, les invitamos a continuar reflexionando, organizándose y luchando por una Centroamérica donde quepan todas las identidades con igualdad y respeto. Muchas gracias y hasta pronto.